Escucha bien este mensaje, porque puede ser muy útil para tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un hombre viera con sus propios ojos la gloria de Dios? Si se encontrara cara a cara con el Altísimo, rodeado de ángeles que claman, Santo, Santo, Santo. Imagina que ese hombre fuera enviado a hablar no solo a su pueblo, sino a reyes, a imperios, a naciones enteras, a anunciar la caída de los soberbios y al mismo tiempo, a proclamar la esperanza más grande de la historia, la venida del Mesías, el Emanuel, Dios con nosotros. Ese hombre existió. Su nombre fue Isaías, el profeta del fuego, el vidente de la gloria, el heraldo de Cristo siglos antes de su nacimiento. Pero déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué significa para ti escuchar hoy las palabras de Isaías? ¿Acaso no vivimos también en tiempos de confusión, de orgullo, de oscuridad? ¿No necesitamos también una voz que nos recuerde que la soberbia del hombre cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre? Quédate conmigo en esta historia, porque lo que Isaías vio no fue solo para su tiempo, fue también para el nuestro. Y puede cambiar tu forma de ver el mundo, tu fe y tu relación con Dios. Prepárate, porque en los próximos minutos recorreremos la vida, las visiones y las profecías de uno de los más grandes profetas de la Biblia. Esto no es solo historia, es un mensaje vivo para tu corazón. Antes que la voz de Isaías resonara en las calles de Jerusalén, la nación de Judá se encontraba envuelta en una sombra densa, como un amanecer que se retrasa y deja al pueblo bajo cielos turbios. Era un tiempo donde la grandeza de la casa de David se desmoronaba lentamente, y la gloria del templo parecía opacada por el humo de la idolatría y la corrupción. El pueblo escogido, aquel que había visto el brazo poderoso de Dios abrir el mar rojo, había olvidado el rostro del Altísimo. Las calles de Jerusalén estaban llenas de comercio y ruido, pero en medio de esa aparente prosperidad se escondía la podredumbre de la injusticia. Los jueces aceptaban sobornos, los ricos acumulaban tierras, y los pobres clamaban en vano por justicia. La viuda y el huérfano eran oprimidos, mientras los líderes religiosos ofrecían sacrificios en el templo con labios que decían honrar a Dios, pero con corazones vacíos. El pueblo de labios me honra, diría más adelante el Señor, mas su corazón está lejos de mí. Judá aún recordaba los días del rey David y de Salomón, cuando la nación era fuerte, unida y bendecida. Pero esos días quedaban como un eco lejano. Los reyes que se habían levantado después fueron en su mayoría hombres de corazón dividido, unos inclinados a la idolatría, otros débiles frente a las amenazas de los imperios vecinos. En el norte, Asiria extendía su sombra como un gigante insaciable. Su ejército marchaba con carros de hierro, arrasando ciudades, quebrando muros y sometiendo pueblos enteros bajo su yugo. En el sur, Egipto seguía siendo una potencia, aunque debilitada, ofreciendo falsas alianzas a los reinos más pequeños. Y entre esas fuerzas titánicas se encontraba Judá, un reino pequeño y frágil, tambaleando entre la obediencia a Dios y la tentación de confiar en alianzas humanas. Los reyes de Judá buscaban pactos para salvarse, pero olvidaban que su verdadero protector era el Dios de Israel. Y así, los profetas anteriores a Isaías ya habían advertido, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su fuerza en la carne. Pero el pueblo cerraba sus oídos. Los altares a Baal y Astarte se levantaban en las colinas, y aún dentro del pueblo de Dios se mezclaban las prácticas paganas con el culto al Señor. Había sacerdotes que ofrecían incienso al Dios de Israel en el templo por la mañana, y por la tarde participaban en rituales paganos en los montes. La santidad había sido reemplazada por la apariencia, la obediencia, por la costumbre vacía. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, clamará Isaías más adelante, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El pueblo había olvidado la ley. El clamor de Moisés en el Sinaí se apagaba en sus corazones. Las palabras de los salmos eran repetidas como rutina, pero sin vida. Era como si una niebla hubiera cubierto el espíritu de Judá. En medio de esta decadencia, los poderosos levantaban casas de piedra tallada, bebían vino en copas de oro y se extendían en camas de marfil, mientras los pobres apenas tenían pan para sobrevivir. Las calles del mercado estaban llenas de desigualdad, unos negociaban con arrogancia, otros eran esclavizados por deudas que nunca podían pagar. El pueblo de Dios se había olvidado de lo que significaba ser luz entre las naciones. En vez de reflejar la justicia del Altísimo, imitaban las prácticas corruptas de los reinos paganos. Y fue en ese escenario donde Dios decidió levantar una voz que no sería silenciada por reyes ni ejércitos, una voz que sería como trompeta que clama en el desierto, una voz que anunciaría tanto el juicio inminente como la esperanza eterna. El pueblo necesitaba recordar que no bastaba con levantar altares, que no bastaba con ofrecer sacrificios de animales, que no bastaba con palabras vacías. Necesitaban arrepentirse, volverse de corazón al Señor, derribar los ídolos y buscar al Dios vivo.
Pero ¿quién podría llevar ese mensaje en medio de tanta oscuridad? ¿Quién se atrevería a levantar su voz contra los poderosos, contra los reyes, contra la multitud que prefería escuchar mentiras dulces antes que verdades duras? Fue entonces cuando el cielo se abriría, y un hombre vería la gloria de Dios sentado en su trono, un hombre llamado Isaías. En el año en que murió el rey Usías, cuando la nación de Judá tambaleaba entre la incertidumbre política y la confusión espiritual, Isaías fue llevado a una visión que marcaría su vida para siempre. De repente, los velos de la tierra se corrieron, y el joven Isaías contempló lo que pocos hombres en la historia han visto. El templo se llenó de luz, y ante sus ojos se reveló el trono celestial. Vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas de su manto llenaban el templo. La gloria era indescriptible. No había palabras humanas que pudieran abarcar el resplandor de aquel que mora en la eternidad. Isaías no vio un ídolo tallado ni un rey humano vestido con coronas de oro. Vio al Dios eterno, majestuoso, rodeado de santidad, cuya presencia hacía temblar todo lo creado. Los pilares del templo vibraban como si fueran de arena, y la atmósfera estaba cargada con un fuego santo que consumía toda impureza. Alrededor del trono se encontraban los serafines, criaturas ardientes, cubiertas de fuego celestial, seres que jamás habían caído en pecado y que ardían en la presencia de Dios. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Aun estos seres gloriosos, que habitaban continuamente en la presencia del Altísimo, se cubrían el rostro ante su majestad, y con voces que estremecían los cimientos del universo, proclamaban sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El eco de esas palabras retumbaba como truenos que partían el cielo. No era un canto suave ni una repetición ritual, era un rugido de eternidad, un clamor que atravesaba dimensiones, una proclamación que Isaías sintió en lo más profundo de su alma. Ante tal gloria, Isaías no pudo resistir. Sus rodillas se doblaron, su corazón se quebrantó, y de sus labios brotó un grito desesperado. ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre de labios impuros, y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Isaías reconoció su condición. No era digno. Nadie lo es ante la santidad de Dios. En un instante, toda su humanidad, toda su debilidad, toda la impureza de su corazón quedó expuesta ante la luz divina. El profeta que sería voz para las naciones primero debía ser quebrantado. Porque nadie puede hablar en nombre del Dios Santo sin antes haber experimentado su fuego purificador. Entonces, uno de los serafines voló hacia él. Tomó un carbón encendido del altar, con unas tenazas, y tocó los labios de Isaías. El fuego ardió sobre su boca, y el ángel proclamó: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ese instante fue más que una visión, fue una transformación. Isaías ya no era el mismo. El fuego del cielo había tocado su vida, y lo que antes era impureza fue reemplazado por santidad. En medio de ese ambiente sagrado, la voz del Señor resonó como un trueno suave, como un río poderoso, preguntando: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? El silencio del cielo pesó sobre Isaías. La pregunta no era dirigida a multitudes, era personal, íntima, dirigida a su corazón. Y con un temblor de reverencia, pero con la determinación que da el Espíritu, Isaías respondió: Heme aquí, envíame a mí. Dios aceptó su entrega, pero el mensaje que le confió no sería fácil. Isaías debía hablar a un pueblo de dura cerviz, un pueblo que escucharía pero no entendería, que vería pero no percibiría. Su misión no era halagar, sino confrontar, no era agradar, sino despertar. Anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Estas palabras eran duras, pero escondían un propósito eterno. Aún en medio del endurecimiento, Dios preservaría un remanente fiel, y de ese remanente nacería la esperanza que cambiaría el mundo. Así fue el llamado de Isaías. No comenzó con discursos elocuentes, ni con estrategias humanas. Comenzó con una visión del Dios Santo, con un fuego purificador, y con una respuesta humilde: heme aquí, envíame a mí. Ese día, un hombre común se convirtió en profeta eterno. Ese día, la historia de Israel recibió una nueva voz, una trompeta que resonaría a lo largo de generaciones. Ese día comenzó la misión del profeta que anunciaría al Mesías. Tras haber sido purificado con el fuego del altar y enviado por el Dios de los ejércitos, Isaías salió de aquella visión transformado.
Su corazón ardía, no con fuego humano, sino con la llama eterna del Espíritu. Y así comenzó su ministerio en medio de Jerusalén, proclamando un mensaje que estremecería tanto a reyes como a campesinos, a sacerdotes como a comerciantes. El profeta abrió su boca y las primeras palabras resonaron como un juicio celestial. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla el Señor, crié hijos, y los engrandecí, mas ellos se rebelaron contra mí. Así inició su misión. No fue con palabras suaves, ni con elogios, sino con la verdad desnuda de un pueblo infiel. El mismo Dios, a través de Isaías, llamaba a toda la creación como testigo del pecado de Judá. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La dureza de la reprensión sacudía a los oyentes. ¿Cómo podía ser que hasta los animales reconocieran a sus dueños, mientras el pueblo escogido olvidaba a su Dios? Isaías caminaba por las calles de Jerusalén y veía los sacrificios en el templo. Los sacerdotes ofrecían becerros y corderos, el incienso llenaba el aire, y las fiestas solemnes se celebraban con pompa. Pero el Señor miraba más allá de la apariencia. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El culto se había vuelto rutina. Los labios pronunciaban alabanzas, pero los corazones estaban contaminados. El pueblo cumplía ritos, pero no vivía en justicia. Y el profeta, con voz firme, lo denunciaba. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. No era solo idolatría y ritual vacío, era también injusticia social. El profeta veía cómo los poderosos oprimían a los pobres, cómo los jueces vendían sus veredictos por soborno, cómo los huérfanos eran olvidados y las viudas eran explotadas. Por eso Isaías proclamó: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El mensaje de Isaías no era solo espiritual, también era profundamente social. Porque para Dios, la verdadera religión no era solo levantar altares, sino defender la justicia, amar la misericordia y caminar en santidad. Aún así, en medio del juicio, la voz de Dios ofrecía gracia. Después de denunciar el pecado, Isaías proclamó una de las invitaciones más hermosas de toda la Escritura. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este llamado mostraba que el corazón de Dios no era destruir, sino perdonar, no era condenar, sino restaurar. El pueblo debía arrepentirse, abandonar la injusticia y volver a la fuente de la vida. Pero a pesar de la claridad del mensaje, muchos endurecieron sus corazones. Ellos preferían los cánticos en el templo sin transformación de vida, los pactos políticos con naciones paganas antes que confiar en Dios, y los ídolos de madera y piedra antes que al Dios vivo. Isaías clamaba en las plazas, en los atrios, ante los muros de la ciudad, pero el pueblo se resistía. No querían escuchar palabras que incomodaban, sino promesas que halagaran. Hay de los que llaman a lo malo bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Estas palabras resonaban como un martillo, golpeando los cimientos de una sociedad que había trastocado la verdad. El profeta no hablaba en vano. Sus palabras eran un anuncio de lo que vendría si Judá no se arrepentía. Isaías veía con claridad, el día de la ira del Señor se acercaba, un día de juicio en el que las naciones invasoras serían instrumento de corrección. He aquí que el Señor viene con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llamas de fuego. Era una advertencia seria. Judá no podía seguir en pecado sin esperar consecuencias. El Dios de pacto no tolera la rebelión indefinida. Y así, Isaías se convirtió en un heraldo incansable. Su voz fue como trompeta que no se apaga, proclamando día y noche la verdad. No importaba la oposición, ni las miradas de desprecio, ni la dureza del pueblo. Isaías sabía que había sido llamado por el Dios vivo, y que su deber no era agradar a los hombres, sino obedecer al Altísimo. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Isaías no era un simple orador. Era un profeta, un vigía en los muros, una voz levantada para confrontar, sacudir y despertar. La voz de Isaías no se limitó a Jerusalén. El Dios que lo llamó en el templo no era solo el Señor de Judá, sino el Señor de toda la tierra. Y así, las palabras del profeta se levantaron contra los imperios y los reinos que se exaltaban en soberbia.
Su mensaje no solo hablaba de redención y juicio para Israel, sino que trazaba la historia de las naciones bajo el dominio del Altísimo. En su tiempo, Asiria era el imperio más temido. Sus ejércitos marchaban como tormentas de hierro, sus carros atravesaban ciudades, y sus reyes se jactaban de ser invencibles. A los ojos de las naciones, Asiria era un gigante imparable. Pero Isaías proclamó otra verdad. Ay de Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Dios usaría a Asiria como instrumento de disciplina contra Judá y contra las naciones rebeldes, pero también juzgaría su arrogancia. Y acontecerá que cuando el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la arrogancia del corazón del rey de Asiria. Asiria sería usada por un tiempo, pero su orgullo la llevaría a su caída. La soberbia humana nunca prevalece ante la soberanía de Dios. Isaías también habló contra Babilonia, aquella ciudad que más tarde sería sinónimo de arrogancia y opresión. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Estas palabras, que muchos reconocen también como un reflejo de la caída de Satanás, describían la soberbia del rey de Babilonia, quien se había levantado como si quisiera ocupar el lugar de Dios. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo del abismo. Babilonia sería instrumento de cautiverio, pero también objeto de juicio. La ciudad de los soberbios se convertiría en ruinas, y sus palacios en morada de desolación. Moab, vecino de Israel, había sido enemigo constante. Con arrogancia se había levantado contra el pueblo de Dios, pero Isaías anunció su caída. Hemos oído la soberbia de Moab, muy grande es su soberbia, su arrogancia, su altivez y su altanería, mas sus mentiras no serán firmes. El profeta describió con detalle el llanto de Moab, sus ciudades arrasadas, sus campos destruidos, sus viñas marchitas. Era un retrato de cómo la arrogancia de una nación termina en lamento y desolación. Isaías también profetizó contra Egipto, aquella nación que había sido refugio en tiempos de hambre y opresora en tiempos de esclavitud. Los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y el corazón de Egipto desfallecerá en medio de él. El profeta habló de sequías que azotarían el Nilo, de confusión en sus príncipes, de sabiduría que se tornaría en necedad. Egipto, símbolo de poder y cultura, quedaría humillado ante el juicio divino. Y, sin embargo, en medio de la sentencia, Isaías proclamó un futuro sorprendente. En aquel tiempo habrá altar para el Señor en medio de la tierra de Egipto, y Jehová será conocido de los egipcios. La misericordia se entrelazaba con el juicio, mostrando que aún las naciones paganas serían alcanzadas por la luz de Dios. Isaías no se limitó a nombrar a unas pocas naciones. Sus oráculos recorrieron toda la geografía del cercano oriente, Filistea, Edom, Damasco, Etiopía, Arabia. Cada una de ellas fue confrontada por la voz del profeta. Las naciones que se creían invencibles serían quebrantadas. Los reinos que confiaban en ídolos descubrirían su impotencia. Las alianzas políticas y los ejércitos no podrían sostenerse ante el decreto del Altísimo. Lo que Isaías proclamaba era revolucionario para su tiempo. El Dios de Israel no era un Dios local, limitado a un territorio. Era el Dios de toda la tierra, soberano sobre reyes, imperios y naciones. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. El mensaje era claro: los destinos de los pueblos no se deciden en los palacios ni en los campos de batalla, sino en el consejo del Dios eterno. Aunque estos oráculos hablaban contra las naciones extranjeras, también eran un recordatorio para Judá. Si las grandes potencias caerían por su soberbia e idolatría, ¿cómo podría el pueblo de Dios escapar si seguía los mismos caminos? El juicio contra las naciones era, al mismo tiempo, una advertencia y una lección. La justicia de Dios es imparcial, y su soberanía se extiende sobre todos los pueblos. En medio de estas visiones de destrucción y caída, Isaías dejaba entrever una luz. Porque el juicio no era el final, sino el medio por el cual Dios purificaría a las naciones y prepararía el camino para su reino eterno. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte del Señor, y Él nos enseñará sus caminos. El mensaje de Isaías iba más allá de su generación. Mientras anunciaba la ruina de los imperios, al mismo tiempo anunciaba un futuro donde todas las naciones se postrarían ante el único Dios verdadero. Aunque la tierra sea sacudida y los imperios caigan, aunque las ciudades sean arrasadas y los ejércitos dispersados, siempre habrá un pequeño grupo preservado por la mano del Señor. Porque el Dios de Israel no destruye para siempre,
en medio del fuego de su justicia, siempre queda encendido el fuego de su misericordia. Ese pequeño grupo, ese remanente, será la raíz de la restauración. Isaías anunció que el juicio vendría sobre Judá y sobre todas las naciones, pero junto con la sentencia vino una promesa. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un pequeño remanente, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. El profeta no hablaba de un pueblo numeroso, sino de un resto purificado, un grupo reducido que, en medio de la devastación, se mantendría fiel a Dios. Ese grupo sería la semilla de la nueva historia. El remanente era señal de que Dios nunca abandona por completo a los suyos. Aunque los pecados del pueblo merecieran destrucción, la fidelidad de Dios mantenía viva una chispa de esperanza. Isaías describió al pueblo como un árbol talado, reducido a un simple tocón en la tierra. Todo parecía perdido, todo parecía destruido. Pero de ese tronco muerto surgiría algo nuevo. La simiente santa será su tronco. De lo que parecía sin vida, de lo que había sido derribado, Dios haría brotar un renuevo de esperanza. Esta imagen preparaba el camino para la visión del Mesías, aquel retoño que saldría del tronco de Isaí. El mensaje era claro, la historia no terminaría en ruinas, sino en resurrección. En medio de sus profecías, Isaías levantó un cántico de esperanza. Aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. Era un canto anticipado, una alabanza que aún no se veía con los ojos, pero que se proclamaba con fe. Este cántico era la voz del remanente, un pueblo que, después de la tormenta, levantaba su mirada al Dios que da consuelo y salvación. La esperanza no era solo para Judá. Isaías vio un día en que no solo Israel sería restaurado, sino que también las naciones vendrían al Señor. Acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel. El profeta vio un futuro en que el pueblo disperso sería reunido, y los extranjeros se unirían a ellos. El remanente no era solo étnico, sino espiritual, hombres y mujeres de todas las naciones que buscarían al Dios verdadero. En tiempos de destrucción, Isaías habló de un Dios que sería refugio para los que confían en él. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como corrientes de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Aunque el mundo se desmoronara, aquellos que esperaban en el Señor encontrarían en él un lugar seguro. El remanente no era fuerte por sí mismo, sino porque su confianza estaba en el Altísimo. Isaías pintó con palabras un futuro glorioso. Entonces cantarán los redimidos de Jehová, volverá nación con alegría perpetua sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. La restauración no sería solo política o militar, sino espiritual. El pueblo quebrantado sería sanado, y la tristeza daría paso al gozo eterno. El mensaje era profundo, la salvación no depende de multitudes ni de ejércitos, sino de la fidelidad de Dios. Aun cuando todo parece destruido, Él preserva un pueblo para su gloria. El remanente era un recordatorio de que Dios no abandona, de que su plan no fracasa, de que aun en el juicio más severo, su misericordia se abre camino. En medio del juicio y del clamor del remanente, Isaías alzó su voz para hablar de una esperanza mayor, una esperanza que iba más allá de su tiempo, más allá de los reyes de Judá, más allá de los imperios del mundo. Él vio al Mesías, el ungido de Dios, el Redentor que traería luz no solo a Israel, sino a todas las naciones. Isaías vio con claridad que la salvación vendría no por la fuerza de ejércitos, sino por el nacimiento de un niño especial. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Con estas palabras, Isaías anunciaba que Dios mismo vendría a reinar a través de este hijo. No sería un rey más de la línea de David, sería el cumplimiento supremo, el Dios eterno hecho carne, trayendo paz verdadera. El profeta también habló de una señal milagrosa que marcaría la llegada del Redentor. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Este anuncio apuntaba a un nacimiento imposible por medios humanos, un acto directo del poder divino. Isaías, siglos antes, describía el misterio de la encarnación. Cuando todo parecía destruido, cuando la casa de David era apenas un tronco seco, Isaías vio algo sorprendente. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
Este Mesías sería un rey lleno del Espíritu, gobernando con justicia, defendiendo a los pobres y trayendo paz incluso a la creación. Isaías describió un mundo transformado. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Era una visión de armonía universal bajo el reinado del Mesías. Pero Isaías no solo vio al Mesías como rey glorioso, también lo vio como el siervo sufriente, aquel que cargaría con los pecados del pueblo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estas palabras, siglos antes de la cruz, describían con asombrosa claridad el sacrificio de Jesucristo. Isaías veía al Mesías cargando la culpa de la humanidad, entregando su vida como expiación. El sufrimiento no sería el final. Isaías también vio la exaltación del siervo. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. El Mesías, después de sufrir, vería la recompensa, la salvación de muchos, la justificación de los culpables, la victoria sobre el pecado y la muerte. Isaías proclamó que este Redentor no vendría solo para Israel, sino para todas las naciones. Poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los preservados de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Era un anuncio universal. La salvación no sería exclusiva, sino que alcanzaría hasta los confines del mundo. El Mesías sería rey, pero no como los reyes terrenales que se suceden y mueren. Su reino sería eterno. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El trono del Mesías no caería jamás, y su paz sería perpetua. En un tiempo de guerras, idolatría y corrupción, Isaías levantó los ojos hacia el futuro y proclamó la mayor de las esperanzas, un Redentor que vendría a sanar, a salvar, a reinar. Su anuncio atravesó los siglos, se convirtió en fundamento de la fe de Israel, y en su cumplimiento, en piedra angular del Evangelio. Así terminó la vida del profeta Isaías, no como un rey en palacio, no como un general victorioso, sino como un siervo fiel que entregó su voz, sus lágrimas y su corazón al Dios Santo de Israel. Desde el día en que contempló al Señor sentado en su trono, alto y sublime, hasta su último aliento, Isaías permaneció firme, como un centinela en los muros de Jerusalén. Su palabra fue fuego que consumió la soberbia de reyes, espada que atravesó la mentira de los ídolos, bálsamo que sanó a los quebrantados y visión que anunció la gloria del Mesías. Los hombres lo despreciaron, los poderosos lo rechazaron, y según la tradición, su vida fue arrancada por manos violentas. Pero Isaías sabía que su destino no estaba en manos de hombres, sino en las del Dios eterno. Su voz no murió en los corredores del tiempo, quedó escrita, inmortal, como un faro encendido para todas las generaciones. Isaías es el profeta que habló de la caída de imperios, pero también de la victoria del Redentor. El que anunció la oscuridad del juicio, pero también la luz del Emanuel, Dios con nosotros. El que vio a un pueblo talado hasta la raíz, pero también al renuevo glorioso que brotaría para dar vida eterna. Hoy, sus palabras siguen vivas, más poderosas que nunca. Se secó la hierba, marchitó la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y así, Isaías, el profeta del Santo de Israel, permanece como testigo eterno de que los reinos caen, los hombres pasan, pero la palabra de Dios nunca muere. Su legado no es solo un libro, sino un testimonio, que aun en tiempos de oscuridad, la luz del Mesías brilla, y que la voz de un solo hombre, fiel a Dios, puede cambiar la historia del mundo. Y ahora, querido oyente, la pregunta es, ¿qué harás con esta palabra? ¿Guardarás silencio, o levantarás tu voz como Isaías? ¿Seguirás la luz del Emanuel, o te quedarás en la oscuridad del mundo? Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a este canal, a compartir este mensaje, y a encender la campanita, para que no te pierdas ninguna de estas historias que revelan los misterios eternos de la palabra de Dios. Sé parte de esta comunidad que busca la verdad, que se alimenta de la fe, y que camina bajo la luz de la Escritura. Recuerda siempre, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nos vemos en la próxima historia, aquí, donde la Biblia cobra vida. Asterisco.